Eso nomás. Total. Para que no le entre... Después puedes hacer lo que quieras, pero para que no se enteren que estamos... Tanto duermo el domingo y los lunes siempre tengo ojeras. Siempre tengo ojeras, es impresionante. Los lunes. Parece que no, pero los negros también tenemos ojeras. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa de radio. Avia Yala Culturas regresa este fin de semana, como de costumbre, sábado 8 de la mañana, domingo 13 horas, para nuevamente descubrir la vida, la obra de nuestros artistas, aquellos que han decidido también darle parte de su vida a nuestro accionar cultural y que sin duda alguna aportan cada día con cada una de sus propuestas. Hoy comenzamos escuchando uno de los temas de Ciku Mamani, uno de nuestros más conocidos músicos autóctonos, si podemos llamarle de esa manera, de música cósmica, tradicional, pero además con mucha energía. Y es que quizás en Ciku podemos descubrir esa energía que trae desde el lago y que ha absorbido de este espacio de donde es, de donde viene, para luego acá llegar a la ciudad de La Paz y imbuirnos a todos en ese sistema tan distinto, tan hermoso y tan profundo que aún nos queda mucho por conocer, que es el ámbito de nuestros pueblos originarios, de la cosmología, que sin duda alguna ellos se profesan y viven a través de lo que hacen, de lo que escuchan, de lo que crean. Y en el caso de Ciku, pues se mezcla investigación, se mezcla música, cultura, y hoy se encuentra junto a nosotros para darnos algunas luces de lo que hace, de los próximos proyectos y por supuesto para dejarse conocer más de cerca. Avia Yala Culturas nuevamente hasta sus oídos, por supuesto a través de la doble 8. Le agradecemos a la 88.3 por recibirnos cada fin de semana y le invitamos a que nos acompañe durante los próximos minutos. Ciku Mamani, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempecito para acompañarnos en nuestro programa de radio. Gracias, Odalis. Gracias. Para mí siempre es un gusto compartir lo que sabemos hacer, ¿no? La cultura es grande y esa grandeza, mostrar a la gente, a las futuras generaciones más que todo, es muy importante dejar ese legado. Sin duda. Sí. ¿Cómo recuerdas, Ciku, esa primera relación tan cercana, tan directa, tan enérgica con el lago? ¿Cómo recuerdas aquellos primeros momentos en los que también a través de tu familia encontrabas esa relación directa con un espacio tan mítico, tan importante para nuestros pueblos de esa zona? Yo recuerdo que vivíamos una temporada en Pachiri. Ya. Sí, es una parte de Cumaná, muy cerca al lago, ¿no? Y vivíamos en una colina así que se llama Xiscacollo, con mis abuelos, así, ¿no? Con Justo Mamani y con la Carmen. Entonces ahí tenía sus vaquitas, tenía gallinas, tenía cuy, ¿no? En la cocina, y pues allá sí vivía muy natural, ¿no? Se cocinaba con fogón, ¿no? Con la bosta de vaca y demás, ¿no? Y pues en ollas de barro, ¿no? La comida sabía bien. Sí, las casas eran muy distintas que ahora, ¿no? ¿Cómo era la forma de vida? ¿Cómo recuerdas tú de infante? ¿Cómo te recuerdas de niño conviviendo en un espacio así? Donde... Yo recuerdo que yo jugaba, ¿no? Con mis vecinos, así, con los niños del lugar. De la entonces, zona. Entonces hacíamos carritos
de piedra, así, ¿no? Casitas de piedra construíamos, ¿no? Caminitos ahí, ¿no? En la tierra. Entonces ahí jugábamos, o sea, nos inventábamos cosas. Se inventaban. Sí, no comprábamos, no se compraba, sí, no. Yo creo que muy pocas ferias existía también en esa época, ¿no? Era solamente el intercambio, hablando, ¿no? Sí, te estoy hablando de la generación de los 70, ¿no? De los 70. 75 por ahí, 73. Y más o menos, Siku, ¿cuántas personas vivían en esta zona? Es decir, ¿era una zona poblada en ese momento? No era tan poblada. No era tan poblada. Sí, Cumana era el lugar donde la gente vivía, tenía sus casas, todo. Pero era un lugar donde tenían animales, sí, Pachiri. Pero actualmente Pachiri es ahora ya otra comunidad, sí, se ha dividido. ¿Y cuáles eran los valores que tú recuerdas de tus abuelos? ¿Cómo era la vida diaria con tus abuelos? ¿Cuáles eran las ideas que te transmitían, inclusive en relación con la tierra? Sí, la idea era muy bonita, o sea, había ainocas, ¿no? Como 7 ainocas en Cumana. Entonces había que descansar la tierra 7 años, 6 años. Cada 7 años nomás se cultivaba en un diferente ainoca, ¿no? Por ejemplo, en Tacana era una ainoca. Entonces ahí cada 7 años tienes que esperar para cultivar papa. Entonces en el otro ainoca a veces se sembraba otros productos, ¿no? Como la haba, el maíz, ¿no? Entonces así, era rotativo, que actualmente ya... ¿Había cierto respeto por la tierra? Sí, había respeto y además había una conexión muy fuerte. Es por eso que se manejaba en ese sistema de ainocas, haciendo descansar 7 años a la tierra. ¿Y cómo en ese momento se conjugaba la cultura, la forma de vida, pero también las manifestaciones que ustedes tenían como pueblo con el ciclo agrícola? ¿Cómo podemos entender esa relación prácticamente de correspondencia entre un espacio y otro? Nosotros en esta época, por ejemplo, salíamos a las chacras, entonces a porcar, ¿no? Hay que aporcar la tierra porque para febrero, marzo, más o menos abril, ya los primeros productos ya venían, ¿no? Entonces, los primeros productos no lo cosechábamos nosotros directamente. Había una danza bien especial y todavía está en la mente de la gente mayor, se llaman los negritos. ¿Los negritos? Sí, salían con burros, con asnos, así, a cosechar. Ellos tenían el derecho de cosechar los mejores productos del año. O sea, ¿Y eso era la danza, en realidad? Sí, se maneja un pinquillo, ¿no? Una quena. Entonces con eso se interpreta. Entonces unos 3, 4 músicos y los negritos bailando, pero relacionado con el animalito, ¿no? Que es el asno. Sí, salían de parcela en parcela y cultivaban o cosechaban, ¿no? Los primeros productos. ¿Y cuál era el espacio donde Siku como niño apoyaba? ¿Qué te mandaban a hacer cuando eras niño? ¿Cuáles eran tus tareas en la comunidad? Mis tareas era pues dar alimento a la vaca, ¿no? Mayormente se sacaba la totora, se cortaba, se segaba, entonces tenías que alimentar a los animalitos. ¿Y tú cumplías ordenadamente, Siku, o eras un niño indisciplinado, así como medio rebelde? Dinos la verdad. No era tan ordenado que digamos. No era tan ordenado. Pero trataba pues de corresponder, ¿no? A la familia. Sí, a mis abuelos más que todo, ¿no? Claro. ¿Cuál fue el motivo por el cual te riñeron así fuertemente? Cuéntanos una de estas experiencias, porque tienes cara de haber sido medio rebelde, ¿no? Sí, a veces te confundes pues de niño, ¿no? En vez de darle, por decirte, totora a la vaca, le das al pollo, así. Sí, entonces pasa eso, sí. ¿Te confundiste? Sí. ¿Y qué pasó contigo? ¿Cuál fue tu castigo? ¿Cómo te reñían tus abuelos? No había un castigo así, como te digo, como fuerte, los de hoy, digamos. Ya. ¿no? Solo era un encargo, una hoja, como dicen, ¿no? Entonces no tienes que hacer esto, tenías que haber hecho así, ¿no? Entonces no
Se vivía un que poco te mandabas más. a correr y te escondías en algún lugar para que no te vieran, ¿no? Sí, hacia el lago. No había escapatoria. Hacia este lado era ya difícil de correr, porque Claro. había muchas espinas. Ah, Hay ya. mucho zancayo allá. Ya. Sí, unas frutitas así parecidas al kiwi, pero más Y pequeñitas. corrías hacia el lado entonces. Sí, Y nadie te porque agarraba. arriba no podía correr porque había espinas. Nadie te podía agarrar cuando decidías ir No, correr hacia el nada, lado. hacia el lago, ¿no? ¿Cuál era la relación así enérgica que tenías o que tienes todavía con el lago? Normalmente de niños se tienen recuerdos que a veces no son iguales a los que se tiene cuando mayor. Me imagino que el lago en esa Sí, época sí, lo sí. veías extremadamente más Enorme, grande de lo sí. que es hoy, ¿no? En esa parte, al frente justamente está la Cauta. Es un lugar bastante especial, todavía se está estudiando, ¿no? Hay arqueólogos que han llegado, entonces lo están estudiando. Más al otro lado son los calautas que están promoviendo hoy en día, ya corresponde a otro pueblo, ¿no? Entonces, esa era mi relación en esa parte. Pero de niño se siente pues que es enorme, un océano, ¿no? El lago. Entonces yo recuerdo que por las mañanas teníamos que entrar al lago en balsa de totora, porque mi abuelo era artesano y hacía sus balsas. Tu abuelo hacía balsas. Sí, entonces él siempre me pedía ayuda para ir a cosechar huevos de pana. ¿Huevos de pana? Sí, de un pato. Entonces eso cosechábamos. Y en una ocasión recuerdo que en vez de pana dimos polluelos, ¿no? De panitas así, de patitos, pero que estaban extraviados, no tenían su madre, entonces no sabíamos qué hacer, o dejarlo ahí, o nos seguía, pero cuando regresábamos hacia la casa, en la balsa, por detrásito venían, eran dos. Entonces yo como niño quería agarrar y traérmelo a la casa, pero el abuelo no me dejó. Te dejó más que tenemos que dejarle ahí, esa es su naturaleza. Pero a veces no entendemos pues de niño, ¿no? Claro. Era como algo como un juguete, ¿no? Claro, para como, nosotros. Claro, como tu perrito hoy. Ese me lo llevo, ¿no? Pero no. Pero ahí estaba presente un valor importante, que es el valor de respetar a la naturaleza tal cual es. Y a veces, ahí se aprende. En el interés o en la intención, mejor dicho, de querer ayudar, lo que hacemos es que extraemos a estos animales de su hábitat natural. Sí, sí, entonces lo dejamos. Y otras veces entrábamos igual al lago a cosechar chullo, porque la raíz de la totora, más o menos como 30 centímetros, es blanco. De la raíz hasta ahí es blanco, después es verde. O sea, la parte verde lo usamos como forraje para las vacas. Y esta parte se come, es muy saludable. Todo tiene se omega, aprovechaba. Sí. Se aprovechaba. Pero actualmente con toda la contaminación que está sufriendo el lago, ya pues está contaminado. Sí, y había una parte que se llamaba seque. Entonces la más delgadita, más rico todavía era. Sí. ¿Cómo lo comías? Así como parte de una... Se pela la cascarita, entonces comía así natural. Sí. En el caso de tu abuelo, por ejemplo, el forjar las balsas de totora, era también parte de una forma de sobrevivencia, ¿no? Es decir, lo intercambiaba, digamos, por otros. Sí, a veces era una forma de vida. O sea, si no tenías eso, no podías entrar al lago, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces necesitaba uno, ¿no? Trasladarse de una isla a la otra, o ir a sacar chullo, por ejemplo, ¿no? O ir a cegar la totora para los animales, sino que van a comer, dice, ¿no? Entonces se hacía pues eso. Es una forma de vida, sí, que actualmente está muriendo, ¿no? Claro, ya no existe, o si existe es plenamente comercial, ¿no? Sí, ahora ya no se construyen muchas balsas, por ejemplo, en el lugar, más está en el otro lado, sí. Y en ese momento, Siku, ibas creciendo, ya no eras tan niño y conocías el lugar donde estabas. ¿Cuál era la relación que existía con el otro lado, con el lado de Perú, por ejemplo? ¿Lo veían como un país totalmente extranjero, como personas totalmente extranjeras? No. ¿O había más relacionamiento entre pueblos en ese momento? No, en ese caso había una relación,
Por ejemplo, había ferias en la frontera. Entonces yo recuerdo que mi papá, ¿no?, iba a esa feria. Entonces llevaba productos de este lado y traía productos de aquel lado, ¿no? Por ejemplo, las primeras redes de pesca, mi papá y su generación han hecho llegar de Perú, a Cumaná, del sí, otro lado, digamos. Sí, al lago Menor. Entonces los comerciantes peruanos traían a la frontera. Entonces había compradores que iban de este lado. Entonces, ¿ustedes como pueblos indígenas comunitarios sentían que había una frontera entre pueblos? En mi pueblo, por ejemplo, no había muchas flores, esas, ¿cómo se llaman? Amapolas, ¿no? Entonces es mi papá que ha traído, ¿no?, las primeras papitas de amapola. Entonces lo hemos metido al suelo, así lo hemos puesto. Entonces ha brotado la plantita, entonces ahí se ha multiplicado. Sí. ¿Ustedes no sentían entonces que eran tan distintos? No había frontera en realidad. No existía, porque ellos también son aymaras, ¿no? Entonces era totalmente normal. Ahora es un poco difícil, ¿no?, incluso de cruzar la frontera sin autorización. Claro, pero Sí. hay otros elementos que legislan, ¿no?, entre un país y otro. Cada vez es más difícil. Pero en temas culturales, si tú sientes que ha habido alguna diferenciación, algún alejamiento, te pregunto esto porque normalmente hoy las mayores discusiones que versan sobre temas culturales entre, digamos, Perú, Bolivia o Chile, es el hecho de que algunas manifestaciones culturales como que son muy semejantes, muy parecidas, o en algún caso se interpreta que son copiadas. Pero yo me pregunto si pueblos como tu comunidad y la comunidad de al frente, que es como decir la acera de al frente, han convivido tanto tiempo juntos, han compartido tantas costumbres, ¿cómo hoy poder delimitar culturalmente un pueblo de otro? Es muy complicado porque ahora se están preparando en Puno, grandes festivales se hace, ahí se presentan los carhuanis, los quenaquenas, o sea, todo lo que el aymara ha practicado por milenios, ¿no? Y cuando una persona de este lado va y ve, es totalmente común, o sea, totalmente, lo siente lo suyo. La cuestión es esta, en este lado hemos mantenido un poco más, digamos, la parte artesanal. O sea, todavía nos ponemos ponchos originales, todavía hay atuendos propios del lugar. Mientras que si vas a Puno, yo he ido varias veces y veo más sintético todo. Hasta en los mismos, hasta en las mismas comunidades. Sí, la parte, lo que más me agrada del lado peruano, o sea, de los hermanos aymaras del otro lado, me encanta su ímpetu, su fortaleza. Su fuerza. Sí, porque facilito arman una tropa de sicuris de 180, 200 sicuris. Cosa que no se puede aquí en La Paz, ¿no?, que es tan cerquita. Aquí bien difícil es armar una banda de sicurí de 18, 24, 30. Es bien complicado. O sea, la mentalidad es otra, ¿no? Mientras que en el otro lado es fácil. Pero lo que han perdido los hermanos es la parte del vestuario. Sí, utilizan más plástico, más cosas. Presencia de identidad. Sí. ¿Con qué edad decides emigrar del espacio de tu comunidad hacia la ciudad? Yo he venido a los un poco más de 7, 8 años. 8 años. Sí. ¿Con quién viniste? ¿Quién te trajo? No, mi mamá se puso mal. Estaba enferma, sí. Entonces mi mamá viene y yo me quedo con el abuelo. Pero después el abuelo dice, ve, acompáñale a tu mamá. Entonces me vine a La Paz. ¿Y cómo fue esa transición entre la Era bien complicado. Es bien complicado trasladarse. ¿Por qué? Yo era aymara cerrado. O sea, yo no hablaba absolutamente nada de español. Nada de castellano, sí. Entonces eso ha sido como un segundo renacer, digamos, ¿no? El primero etapa es diferente ahora. Por ejemplo, al pan, ¿no ve? Aquí dicen pan, pero en el campo era tanta. Entonces, para mí era un nuevo aprender, sí, hasta decir un plato, ¿no? Cosas diferentes. Claro, fue prácticamente un choque cultural. Sí, totalmente, sí.
Y cuando llegas a la ciudad, ¿cuál fue el primer elemento como niño al fin, casi adolescente, que te llamó más la atención o que te mostró que estabas como que en otra realidad? ¿Qué fue lo que más te chocó de la vida urbana en relación con la vida comunitaria? Lo que me ha chocado es que todos vivían así, como en una cárcel, así, divididos, separados. O sea, todo, ¿no? En cuatro paredes. Cuatro todos paredes, ahí. y sales y ya estás en la calle, entras a la casa, sí. Mientras que en el campo no hay muros, o sea, en ese lugar que te estoy hablando, en Quiscacollo todavía no hay muros. En Cumana ya están empezando ya, ¿no? Todos. ¿Y qué significan estos muros? ¿Qué significa la ausencia de delimitación entre un espacio y otro? La diferencia también es que ahora la chapa es bien importante, sí, en Cumana inclusive, pero en Pachiri, en algunas regiones como Vizcacollo, todavía no se usa el candado, esas cosas. Antes era bien respeto, no ingresar, digamos, a la área que le corresponde. Aunque no estuviera cerrado, simplemente no ingresabas. Sí, se ponía, mi abuela ponía 2 escobas de paja, ¿no? Así cruzado ponía en la puertita. Eso significa que no está. Entonces, que no está. Sí, entonces veías eso, no ha llegado ya, ¿no? Entonces, ahora no. Ahora parece que hemos perdido eso, esa confianza. La confianza y el respeto Sí, por el otro. el respeto, sí. Porque ahora más pensamos, creo que olvidé cerrar mi casa, ¿sí, no? Entonces nos preocupa mucho. Hemos cambiado, sí, esa confianza con uno mismo, sí. Gracias, Siku, te agradezco mucho toda esta introducción, porque la verdad es que si no se conocen estos detalles es más difícil entender por qué hoy Siku Mamani se ha convertido en uno de nuestros más interesantes impulsores de la reivindicación de una raza, de una etnia, de un apellido, de una cosmovisión, de una cultura. Así es que hacemos la primera pausa, ¿te parece? Sí, muy bien. Está bien. Hacemos la primera pausa y esperamos que Siku nuevamente ya se regrese a los tiempos actuales, ¿no? Ya no se vea tan niño, y vamos a seguir conversando sobre qué sucedió con este joven que hoy ya se ha convertido en un gran impulsor de muchos elementos de los cuales vamos a hablar a la vuelta. No se nos vaya, seguimos por Avia Yala Culturas Radio a través de la 88.3. ¿Ayudar? Tal cual, mira. Uy. Sí. A puntito estaba, ¿no? Sí, sí. Imagínate. Sí. Estaba aguantando, pero ya no pude más y se cayó. No, es que el mío está así, papito, mira. Sí, aléjate un poco de la pesa. Pero es que si me alejo más, así está el micrófono, niño. ¿Crees que me acerco porque quiero? Es porque el micrófono está aquí abajo. Cuando estás muy cerca, le hablas así. Pero claro, porque el micrófono tiene que estar cerca de mí, no yo acercarme a él. Él es el que tiene que acercarse a mí. Él es el instrumento. Eso está perfecto, no hay sí. Pero el mío estaba aquí abajo. Estaba aquí. En este. ¿En este? No, aquí. Sí, pues. Por eso te he dicho que estaba medio bajito, yo sentía medio raro la... Me metes a golpes nomás. Sí, pues la gotita. La gotita. La gotita ya no cuela, ¿no? Cada vez lo hacen peor, sí. ¿No? La otra vez compramos. Con la huevadita de las... Ya no cuela, ¿no? ¿No ves? Sí. Me estaba acercando porque cada vez estaba más abajo. Chocó con mis senos, de hecho. Y yo, pero no me debo estar escuchando yo, digamos. Debe estar hablando otra cosa, digamos. Los latidos se escuchan. Sí, pues. Sí, rarísimo. A ver. Ahora ya está bien. ¿Es igual se está moviendo? No. Ese estaba tranquilo, te cuento. El chico no poquito se baja, poquito, pero sí, no. Pero no le molesta. Está bien. Claro, porque el mío nunca se ha movido. Ojalá no se mueva. Mira, ahora está bien. Ahora. Estaba aquí abajo. Preguntar al ciclo, tengo de testigo, pues. Aquí abajo estaba. Ya, no tengo ni que tocar, fíjate. ¿Aprovechas? Para no molestarte. Espérame un cachito. Ahí está.
Primero me vas a mirar, ¿Ya? vamos a hacer como si estuviéramos charlando y Sí. luego vamos a posar, ¿ya? Ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y quién sigue todavía vivo en tu comunidad, de tu familia? Mm, ¿Primos? ¿Hermanos? tíos lejanos, pero lejanos. ¿Ya abuelo no hay? Ya no hay ¿Abuela abuelos. tampoco? Sí. ¿Mamá Mamá está en el alto, en el alto? Sí. ¿Papá? ya murió. Ya murió. Sí. Solo queda tu mamá, digamos. Sí. Así. ¿Y tienes más hermanos? 2, 2 hermanos. pero que también están en el alto. No jodas, ninguno Sí, se ha quedado na- allá, nadie, pues. nadie. Sí, Pucha. Ni modales, cosas que pasan. las casas abandonadas, ¿no? Mm. Y no entra nadie, no te la saquean, nada, digamos. No, ahora ya tiene muro en Cumana. Ah, y ahora sí, Sí, tiene muro. pero el otro no tiene todavía. En el otro no. Qué mal. Pero tampoco hay Claro, pero cosas. también ¿de qué te sirve Sí. construir allí si no vas a volver? No tienes animales tampoco, ¿no? Sí, no hay nada. Mm, No hay servicios. qué macana. Eh, Ya, súper, gracias. Vamos. 48. Sí, me he movido un poquito. 48. Continuamos a través de la 88.3 conversando con Siku Mamani. Le agradecemos por supuesto que esté en nuestra compañía. Y nos habíamos quedado en el momento en que Siku decidía trasladarse hasta la ciudad de La Paz acompañando a su madre, que estaba en ese momento muy enferma. Y me imagino, Siku, que empezaste a aprender castellano a través del choque, digamos, con las personas, ¿no? No tenías tiempo de pasar digamos, Un un curso, taller, un un curso curso. de castellano, ¿no? No. Sino que empezaste a aprender por el mismo cotidiano vivir acá en la ciudad, Sí, a la fuerza. a la fuerza prácticamente. Y no solo aprendías el castellano como idioma, también intentabas entender la forma de pensar, porque un idioma también traslada una forma de concebir el mundo. Sí, así Desde es. el detrás y adelante, por ejemplo. Ajá. ¿Cómo sucedía eso en tu caso? Cuéntanos cómo sufriste esa transición del Siku que venía de una comunidad al Siku que ya comenzó a armar inclusive un centro cultural para expandir su cultura también. Es bien complicado. Cuando llegué aquí ya todo era diferente. Ya no había lago, ya no había esa libertad. Hasta ahora, o sea, se cerró todo, o sea, en 4 paredes, ahí vivimos. Entonces sales, tienes que conversar y ahí también era el problema. O sea, al querer comprar, yo no he conocido plata en el campo. Entonces tienes que aprender que esto sirve para comprar un pan, un queso o frutas. ¿Y en qué año estamos hablando que has llegado acá a la ciudad de La Paz? El 78. 78. Sí. ¿Cómo era digamos, el contexto social de La Paz para Era alguien complicado. que viniera del campo? Bien complicada era la situación. Había conflictos sociales también. Y que yo tampoco entendía. No o sea, entendías nada No de lo que había en estaba el pasando. campo, pues. Claro. Entonces llegué en ese tiempo. Y como no entendía, yo tuve que ya aguantarme nomás. Aguantarte. ¿Y Sí. quiénes eran las personas que te comprendían? Digamos, en la zona de los mercados, por ejemplo, donde sabemos Sí. que a veces hay digamos, muchos campesinos que llegan con sus propios productos y pueden ofrecerlo directamente, ya no pasar por este rango de vendérselo a un intermediario. Sí. Estas personas me imagino que sí podían ayudarte o te entendían, digamos. Sí, en los tambos. En los tambos. Sí, tenía una tía que vendía en tambo frutas, ¿no?
Entonces, como ella era también de Cumaná, Ujú. entonces con ella conversábamos. Claro, Sí, podía explicarte cómo sí, me funcionaba. decía esto es así, ya no es el campo, es ciudad, así. Entonces yo aprendí de esa forma. ¿Sico tuvo la posibilidad de estudiar o directamente tuvo que ponerse a trabajar? Eh, Tuve que ayudar a mi mamá. Vendíamos dulces, ¿no? Ujú. Golosinas en ese año. Entonces mi mamá me llevaba, sí, a una determinada feria o a la calle, así, y ahí vendíamos. Sí. Wow. Y luego la inspiración en el ámbito de la música, por ejemplo, ¿de dónde la sacabas? Ya no tenías el lago cerca. Sí, Que te pero inspirara o que te diera energías, digamos. siempre viajábamos Volvías a tu al campo, comunidad. sí, porque mi mamá también no podía acostumbrarse, entonces me llevaba pues, entonces viajábamos, entonces en las fiestas, sí. Y eran tus momentos más felices, me imagino. Sí, Semana Santa, en Anata, en Carnaval, ¿no? Después algunas veces para pasar el diciembre, ¿no? Cuando la gente está libre. En esas fechas íbamos. A veces después ingresé a la escuela, entonces en las vacaciones íbamos. Y en la escuela, ¿cómo era la relación con Siku Mamani? No, complicado era. Los profesores eran muy duros, Muy duros. con los que no éramos de la ciudad. Sí, se molestaban mucho porque yo no podía pronunciar ciertas palabras, entonces eso era complicado. Pero aún así, eres un gran investigador hoy. Ahora sí. Te has como que, te has superado a ti mismo en la medida en que has podido entender cómo funciona en la ciudad, en el ámbito urbano, y cómo también trasladar la necesidad de que comprendan tu pueblo, de que comprendan tu modo de vida, tu forma de hablar, a través de la investigación también. Sí, después me ha ido llamando, ¿no? O sea, mi cultura, o sea, el arte y las costumbres. Y me llaman muchas cosas la atención todavía. Y falta concretar eso. Por ejemplo, yo siempre he pensado hacer un museo de las balsas. Ahora, en este momento, yo siento que es una necesidad urgente. Sin duda. Porque yo he conocido a los más grandes balseros del lugar, del lago Menor. Uno ya muerto, ¿no? ¿Cómo se llama? Uno de los más grandes ha muerto ya, Paulino Esteban. Entonces, los otros todavía viven, pero también son esclavos del turismo y de otras También. cosas. Claro. Entonces yo les he propuesto qué tal si se liberan de eso y hacemos algo propio, ¿no? O sea, mi intención es forjar algo, ¿no? Para la cultura del lugar, del lago Menor. Claro. Porque tiene mucha historia, muchas cosas que todavía por entender. ¿Y cómo a través de la música has logrado también, digamos, mantener viva esta forma de vida? ¿Qué función tiene para Siku la música? Ahora se ha convertido totalmente en mi vida. O sea, es mi forma de vida. Yo siempre escucho música variada y siempre lo he hecho, ¿no? Desde que tuve una radio, ¿no? Entonces siempre me ha gustado la música, escuchar. Antes había cassettes, he escuchado. Y tengo todavía cassettes bien interesantes, he encontrado y lo he guardado. Algún día yo quisiera, digamos, pasar a algo digital, ¿no? Claro, para digitalizarlo, mantenerlo, ¿no? Porque muchas cosas están ahí. No hay en CD, no hay en MP3. Claro, no hay en otro formato. Sí, en realidad, no para existe. Para que pueda ser difundido fundamentalmente, Sí, ¿no? y la música ancestral está registrada en esos cassettes. ¿Qué es la música ancestral, Siku? La música ancestral es aquella que data de miles de años. Son los sonidos que han surgido. En diferentes puntos del mundo surge una forma de hacer música. ¿Tiene que ver con instrumentación o tiene que ver con una relación más directa con el espacio, con el ambiente, con el medio ambiente, digamos? Con el medio ambiente, porque no siempre se requiere instrumento. La voz humana de por sí se vuelve ya un instrumento más, ¿no?
Entonces yo en estos últimos años he visto, ¿no? En África, por ejemplo, no necesitan grandes tecnologías para hacer música. Entonces agarran unos árboles, entonces lo fabrican tipo jambés, ¿no? Entonces, con eso, una fiesta así de 3 días y puro canto, ¿no? Bien interesante es. Qué lindo. Entonces, ¿y qué es lo que haces en el centro cultural que tienes? Lo que haces es, digamos, difundir este tipo de música, que evidentemente tú decías en algún momento que no entretiene, la música también llena, calma, da vida. Sí, la música cura también. Cura también. Sí, entonces yo en Cumaná ahorita tengo la casita, entonces ahí está esa música que he coleccionado, ¿no? Es una colección así propia y algún día quisiera difundirlo, ¿no? Por Claro algún que sí. medio, porque es importante conocer otras culturas y la propia cultura también, ¿no? Porque actualmente ya no se escuchan, por ejemplo, los hula hulas todavía se escuchan, ¿no? Pero los ujusiris, otras danzas como chayawanata, se escucha en el lugar, pero no se escucha en todo sitio. Claro. Entonces, eso sería importante, ¿no? Un poquito impulsar, hacerla conocer a otros lugares, a otros aymaras, Claro. para que no olviden su esencia, ¿no? La esencia Su origen. de la que tú hablas tiene que ver con una relación directa también con el espacio. Al no estar tú en el espacio comunitario, en el espacio natal, ¿tú crees que se pierde cierta esencia? ¿Crees que los aymaras que viven hoy, por ejemplo, en la zona urbana, se han alejado un poco de esa esencia? Sí, estamos alejados algunos, y muchos están alejados, porque ya no hay colaboración, ¿no? Hay mucho egoísmo, otros ya no comen aymara, o sea, ya no, yo no veo, ¿no? Comer espiña, por ejemplo, o pez que se come, últimamente un poquito se ha difundido en el Alto, pero no se come en las familias. O sea, lo que más se está consumiendo es arroz, papa y fideos. Pero ya no. Si se trata de mantener la esencia, sería bueno retomar lo que comíamos. Por ejemplo, mi abuelo ha muerto a los 98 años. 98 años. Sí, y muerte natural ha tenido. O sea, ni un minuto se ha enfermado. Ninguna enfermedad. Sí, entonces hay ese tipo de casos. Hay un abuelo, no sé si recuerdas, el año pasado murió en la región de Achacachi, igual a los 128 años. Entonces, alimentación es muy importante, ¿no? Claro. Porque estamos olvidando, o sea, hay muchos productos, ¿no?, que se pueden reactivar. Tú propones Sembrar, plantar. recuperar identidad a través del comportamiento humano, es decir, Sí. no ser egoísta, volver a esta vivencia en comunidad, Vivir en Aini. vivir en Aini, a Sí. través de la música, utilizando nuestra música ancestral, que no tiene necesariamente que estar enlazada con instrumentos. Yo creo que ¿No? eso es importante porque actualmente se baila Ujú. cosas que nada que ver con el aymara. Por ejemplo, estos días vas a ver, o ya se ha visto ya, ¿no? En Caquiavir y en Achocalla también han bailado el chota. Pero nada que ver con el aymara, ¿no? Eso data de recién, es colonial. Claro, época más republicana, más colonial. La morenada, por ejemplo, que tanto se baila aquí en La Paz, tampoco es aymara, ¿no? Entonces, hay muchas danzas así que solamente incitan a la bebida, o sea, eso me preocupa. Muchos jóvenes yo veo en el Alto y me preocupa también eso, que consumen alcohol, cerveza, alcohol, hay mucho y no estamos haciendo nada, ¿no? No deberíamos llegar a ese punto, pero Claro. hay que hablar, porque ¿no? se llega a interpretar que las fiestas comunitarias o las fiestas ancestrales tienen Sí. una relación directa con la bebida, cosa que no es así. No es así. Antiguamente se hacían fiestas igual, Ujú. pero no se consumía de tal grado, ¿no? O hasta tal grado, ¿no? Se consumía, por ejemplo,
chicha de coca, después chicha de jora, después había también bebidas así para las fiestas, ¿no? Preparaban del maíz, de diferentes maíces, diferentes chichas, pero sin alcohol. Entonces eso era más saludable. Claro. Sí. ¿Y cómo enfrentarse, Siku, en un momento tan globalizado como en el que estamos hoy, a ese equilibrio entre mantener mi tradición, mantener mis costumbres de mi pueblo y también convivir con las nuevas tendencias de vida, culturales? ¿Cómo mantener ese equilibrio? ¿O tú eres de los que propone radicalmente eliminar estas influencias foráneas o esta conjunción entre diferentes culturas? No, aquí lo que pretendo, por ejemplo, yo, en mi caso es conjuncionar cosas que valen la pena. Ok. O sea, tiene que ser como un laboratorio, ¿no? Y tomar, o sea, cada cultura tiene lindas cosas. Tiene algo bueno, claro que sí. Sí, lindos productos puede ser, linda música, ¿no? También tiene lindas costumbres, tradiciones, todo, hasta música y pues ir tomando, ¿no? Cosas lo positivo positivas de cada cultura. Sí, y ir creando una cultura aymara, pero con características distintas que sean del siglo XXI, Claro. ¿no? Yo no pienso como algunos aymaras cesados piensan que tenemos que mantener así, ¿no? O quieren vernos a los aymaras siempre con poncho o con hojotas, así, ¿no? El aymara tiene que ser genio, ¿no? Claro. Tiene que ser grande. El aymara tiene que ser tecnólogo, porque nuestros ancestros ya lo han sido, pues. Claro. Sí, entonces, ¿por qué no nosotros? Y a través de la reivindicación del apellido, cuestión que también has propuesto, sí, ¿no? Últimamente, trabajar con los mamani, que Sí. puede ser un símbolo de muchos otros apellidos, Claro, como Coca, sí. Quispe y todos los que representan esa ascendencia directa, ¿no? De Sí, nuestros eso. originarios. Sí, tiene que ser, una nación aymara tiene que forjarse. O sea, otros hablan, hay movimientos, yo conozco aquí, Perú y Ecuador, en todas partes. Hablan de restaurar el Tawantinsuyo, restaurar el Collasuyo, el Chinchasuyo, así. Ya. Pero nosotros no podemos restaurar un Tawantinsuyo antiguo, ¿no? Es complicado, Claro. porque hay otras cosas, pues, ahora, ¿no? La tecnología, tantas cosas hay ahora que no había antes, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que ir a agarrar. Yo creo que tenemos que manejar la tecnología, no tenemos que quedarnos, ¿no?, atrás. Tenemos que aprender todo. Si es posible aprender muchos idiomas, eso vale la pena, ¿no? Claro. Sí, porque si nos vamos a quedar con el aymara nomás, entonces no nos vamos a poder comunicar con el mundo. Claro. Ni van a poder exportar. Tampoco su vamos a cultura, poder entender el claro, mundo. darla a conocer Sí. y compartirla, porque si algo ha pasado muy fuertemente con la cultura occidental, europea, es que ellos han sabido relacionarse con otras culturas Sí. para un poco, desde una perspectiva quizás muy colonial moderna, pues extenderla tanto al punto en que otros la absorben o la llevan adelante, como el tema de Halloween, por ejemplo, Sí, el Halloween. frente a Todos Santos y de toda esta dinámica cultural que se arma, donde tienes que convivir con los 12 procesos culturales, ¿no? Sí, hablar de Halloween, por ejemplo, ya es totalmente, para mí es extremo, o sea, no me gusta. Todavía Todos Santos tiene un Cierta sentido relación, más espiritual, así, con tus ancestros. Pero Halloween ya un poquito Ya es otro extremo. chocante, ¿no? Gracias, Siku. Vamos a hacer la última pausa. A la vuelta vamos a estar conociendo las ideas que Siku hoy tiene sobre nuestro país, sobre la Bolivia que hoy reconocen, la que hoy vive, muy diferente a la Bolivia que lo recibió. Vamos a hablar urbanamente cuando llegaba acá con 8 o 7 años a acompañar a su madre. Y por supuesto, ya en los últimos minutos de nuestro programa, le agradecemos que usted siga en nuestra compañía. Ya regresamos.
Yo recuerdo que en la última festividad de nuestras ñatitas, Siku estaba preparado ya en el cementerio para acompañar a muchas almas con todo su equipo, equipo familiar, porque también le acompaña a su esposa, amigos, familiares. Y no podía contestarme en ese momento porque estaba recibiendo una llamada de Argentina. Y es que Siku no es solo una gran figura para nosotros en este ámbito, sino para otros países que lo ven como referente para entender, para comprender cómo hoy en Bolivia nuestros originarios conviven ante tanta influencia cultural desde diferentes puntos del mundo. Siku tiene mucha relación también con otros espacios culturales en países vecinos. ¿Cómo llevas adelante esta propuesta prácticamente de embajador cultural, no? Sí, en varias ocasiones me he sentido así, ¿no? Una persona que desarrolla cultura, pero que lleva, que trae, así. Y pues es complicado también al mismo tiempo. Es bonito conocer otras partes del mundo, pero también es muy complicado. ¿Dónde aparece la complicación? La complicación es, por un lado, monetario. Sí, todo cuesta diferente. Claro. En algunas partes es muy difícil estar por mucho tiempo y es muy complicado. Segundo, las leyes. Hay lugares del mundo que no puedes ingresar así nomás. Tienes que tener una cierta autorización del gobierno o del Estado, sea local o cualquiera, ¿no? ¿No acompañan las leyes a las integraciones de los pueblos? No, es complicado. Y llevar cosas, por ejemplo, yo varias veces tuve problemas por cargar bombos y... ¿Cómo trasladas un bombo en un avión? Sí, eso, sí, yo he trasladado varias veces. La última vez que fui hasta Finlandia. Hasta Finlandia. Llevé bombos y huancaras y toyos, zampoñas más grandes. Y tuve problemas ¿Cómo trasladaste en el eso? aeropuerto de Madrid. Entonces es complicado, definitivamente. Impresionante. Sí. No siempre puedes como que adaptar todo a No lo es fácil. moderno, ¿no? Sí. Para muchos quizás yo he visto decir que la música no es un trabajo, la música es una pérdida de tiempo. Entonces yo no creo así. La música es hacer música y difundirla. Es bien complejo, bien complicado. Y no solamente difundir la música, sino hacer que los que la escuchen entiendan qué es lo que estás Claro, difundiendo. ese es otro. Sí, tienes que, por ejemplo, si vas a un país que no habla tu idioma, tienes que saber... Empezar por ahí. Sí, claro. tienes que saber hablar. O si no, tienes que tener un traductor y eso cuesta, ¿no? Claro, todo cuesta. Independientemente de que la música se convierte en un lenguaje universal, cuando Sí. tienes que comunicarte con una persona de Finlandia, ¿tú no hablas finlandés? No, muy poco. Muy poco, pero Sí. ya como que conoces ciertos términos, ¿no? Sí. Otra cosa es conocer el carácter de esa gente. Claro. Entonces ahí te puedes manejar. Sí, pero es complicado. Hay códigos culturales Pero has que llegado, cada sí. pueblo tiene, sí. Has llegado. Sí. Y eso es lo importante. Complicado. Complicado. Sí, sin querer me he quedado una semana sí, en Madrid. Una semana. Sí. Y mis cosas estaban ahí en un depósito en el aeropuerto. No lo podía sacar. Sí, era más de 60 kilos. Más de 60 kilos. Sí, dentro de Europa no puedes ir con más de 20 kilos. Dentro de Europa. Pero como yo pagué aquí en Bolivia sobrepeso, Claro. yo creí que iba a Que el pago recoger. era completo. Sí, pero nuestras empresas todavía no son de confianza. O sea, si te dicen 7, a veces salen las 8, entonces ya te hacen perder tu avión, tu vuelo, que continúan. Contra todo eso tiene que luchar Siku para Sí. expandirse y para continuar con su trabajo. Mi pregunta tiene que ver con lo que ya mencionabas en temas económicos. ¿Cómo sustentarse hoy a través de estas manifestaciones que quizás no son tan bien valoradas en el ámbito urbano? Tú no eres de los que va a tocar quizás morenada o diablada para Sí. ciertas festividades. Salay. Salay, por ejemplo, que ahora está muy de moda Sí. y que no está mal, ojo, no está Sí, mal no, hacerlo, no está- es no parte está de mal. nuestra cultura, pero no lo es todo, ¿no? No lo es todo. ¿Cómo se sí. mantiene Siku Mamani? Yo me mantengo vendiendo libros, sí, en las diferentes ferias que se instalan aquí en La Paz. De forma independiente. Sí, somos un grupo de personas que promovemos literatura. Entonces ahí vendemos libros.
aprovechar este momento para invitar a todos los saltenses y paseños, y las personas del interior también pueden venir del 11 al 15. Del 11 al 15. Sí, vamos a tener en la avenida Sucre, en el Alto, afuera de la UPEA. Afuera de la Sí, UPEA, va a estar con puestos allí de sí, va a haber textos. como 15, ¿no? Stands con libros interesantes. ¿Es una comunidad? Es una comunidad de personas que nos gusta leer. ¿Y qué tipo de lectura lee? Todo tipo, ¿Lees? todo tipo. No, yo leo arqueología. ¿Arqueología te gusta? Me gusta historia. Me gusta leer ¿Ello te de todo un acompaña poco, de para todo un hacer tu poco. música? De todo un poco. ¿Qué? ¿Ello te acompaña para hacer tu música? Es decir, ¿te ayuda para seguir creando? Sí, hay cosas que me gusta. O sea, leer, por ejemplo, cultura nazca o cultura egipcia, así. Entonces eso te llama, así te inspira una cosa, así. Entonces, eso genera también a la inspiración musical. A través del conocimiento. Sí, dices, wow, tan grande. Entonces, Yo la también formación, puedo la hacer, formación. claro, es importante. Sí. O sea, la música no tiene que ser suelto. O sea, la música tiene que tener un contexto, como te digo, teórico, digamos. Claro, tiene que decir algo Sí, más y tiene que venir tener, de ciertos conocimientos, ¿no? Para sustentarlo. Sí, en mi caso es eso, ¿no? Porque si voy a tocar, digamos, un sala, y para mí no tiene un contexto así muy profundo. No tiene sentido, Sí, en cierto sentido. tiene sentido, digamos, en un ámbito más pequeño, ¿no? Claro. En una fiesta. Quizás de fiesta, claro. En un cumpleaños. No tiene un sentido Yo también, profundo, yo en también he realidad. tocado, sí, una morenada, así, cuando. para bailar y divertirnos, ¿no? Claro. Pero ya más allá, ya tengo que pensar Claro. de diferente forma. El Centro Cultural Sico sigue funcionando. ¿Cuáles son las actividades que propones allí? Se llama el Centro Ayuchacana. Sí, Ayuchacana. Sí, estuvimos de receso desde el último concierto. No nos hemos reunido, pero ya nos vamos a reunir. Sí, estamos ajustando algunas cosas técnicas. Ya. Estamos preparando nuestra agenda para este año. Perfecto. No queremos hacer muchas cosas, pero queremos hacer Hacerlas dos bien. cosas puntuales. Uno va a ser el Pachacuti, premiación, que tenemos que preparar. No sabemos a quiénes vamos a premiar, ¿no? Ya. Eso ya creo que es la 6ª versión este año. Sí. Cada 2 años hacemos. Eso vamos a hacer este año y quiero preparar 2 conciertos. Genial. Sí, uno tal vez para marzo, otro será para diciembre. Ya nos vas a estar avisando entonces. Sí, pero después estamos programando, así primicialmente. En la región de Cusco vamos a tener un encuentro bonito Qué bien. entre aymaras y quechuas. Sí, en un lugar así bastante Qué lindo. natural. Así. Qué bien. Hay un hermanito que se llama Pachazonco, que ha edificado pues un templo. Entonces él tiene ese deseo de hacer algo ahí, un encuentro, un evento grande. Qué bien. Y tú vas a estar acompañando. Y que vengan de todos lados, sí. Gente que le gusta nuestro arte, nuestra música, nuestra comida, Qué bien. nuestra cultura. Qué bien, gracias. Y con Sí. mi última pregunta, ¿cómo ves a la Bolivia de hoy? Pensando en la Bolivia que te recibió, en cierto sentido, el ámbito más urbano en realidad, que te recibió cuando llegabas de niño acá. Ha habido un trabajo muy fuerte por la reivindicación de nuestros pueblos originarios, por la recuperación. Es el año de las lenguas indígenas. Claro. Hay mucha actividad con respecto a ello, pero yo quisiera que no solo se quedara en esas actividades porque es el año de las Sí, lenguas, sino que sí. hubiese como que un proyecto de reivindicación, A de larga data, recuperación. sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves hoy a Bolivia? Yo lo veo lo mismo, o sea, pero con algunos maquillajes. A ver. Sí, hemos desarrollado un poco en la infraestructura, sí, pero no es todo eso, ¿no? Aquí el aymara, el quechua, todavía no se ha desarrollado, más bien nos hemos quedado. Pero gracias a algunos estamos queriendo un poquito resurgir nuevamente dentro del Estado colonial, ¿no? Porque
Por la forma de pensar de la misma gente que compone Porque yo el siempre Estado. también recalco una cosa, ¿no? Yo hablo desde el punto de vista aymara, ¿no? Y voy a seguir hablando desde ese punto. Entonces yo creo que los bolivianos son ellos, ¿no? Yo soy aymara. O sea, yo cuando escuché que habíamos perdido en La Haya, por ejemplo, yo dije, pero ¿por qué preocuparnos? Si los aymaras todavía tenemos mar, ¿no? Igual en el lado peruano nos dieron pues Bolivia Mar, el puerto, ¿no? Pero que no lo aprovechamos, ¿no? Recién se está queriendo impulsar ese puerto, gracias a esa pérdida, ¿no? Del litoral. Pero yo parto desde ahí, o sea, como boliviano no hemos logrado nada, grandes cosas, grandes cambios. El cambio ha sido pequeñas cosas. Pero hoy existe una Bolivia más inclusiva. Sí, inclusive ahí, pero no están los que deberían estar, desde mi punto de vista. Hay muchos aymaras que no son aymaras, desde mi observar, digamos. Porque yo conozco aymaras, pero bien aguerridos así, con su cultura, con su nación. Pero no están, pues, en la política, no quieren estar. O sea, no quieren quemarse, digamos, ¿no? Sí, entonces ellos están en otro mambo, digamos. Pero lo cierto es que hay mayor reconocimiento. Sí, ¿no? hay reconocimiento, desde el idioma, sí. desde las mismas costumbres Sí, hay que leyes que ha se reconocido. han traído, ¿no? En el ámbito educativo. Sí, Al menos se ha intentado. No digo que esté sí. perfecto, pero se ha intentado Sí, y existe no, la intención de hacerlo, ¿no? Sí, hay esa intención de incluir, ¿no? Pero nosotros como aymaras siempre hemos debatido también en Pero es un diferentes trabajo más de espacios. los mismos grupos que de las personas que toman decisiones. Es Sí. decir, el hecho de que se reconozca la cultura de un grupo o que se reconozca las costumbres de un grupo étnico no solo depende de que los otros reconozcan, sino Sí. que este mismo grupo se reivindique a sí mismo. Por ejemplo, nosotros los aymaras, los que todavía prevalecemos esa identidad, Ujú. por decirte, en esta parte que me preguntas, o sea, ¿quién se conoce a quién? O sea, nosotros somos dueños de casa, ¿no ve? Ujú. Y el Estado colonial apenas va a tener 200 años, ¿no? Entonces, ¿por qué el Estado colonial tiene que reconocernos a nosotros, ¿no ve? Más bien nosotros deberíamos reconocernos a ellos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el asunto. Entonces, es bien complejo. Pero tú Algunos estás aportando. entienden, algunos no Tú estás entienden. aportando Sí. con esta forma de entender también tu Sí, realidad, sí. ¿no? De Ajá. hacerte desde esa realidad Sí. y juzgar a esa realidad desde lo que eres. Sí, ¿no? nosotros somos aymaras, pero nos han bolivianizado, por ejemplo. Nos han dicho que somos bolivianos, entonces lo hemos aceptado también. En nuestro carnet. Pero los aymaras dice de Chile boliviano. también son chilenos. Claro, se han Los chilenizado. aymaras de Perú Sí. también son peruanos. Sí, es lo mismo. Entonces, cada cual estamos luchando. Pero lo hay lindo- esa... Lo lindo de ser boliviano es que estás constituido por todo ello. ¿Qué fuera del boliviano si no estuviera constituido por lo aymara, por lo quechua, por el Claro, hay guaraní, esa por riqueza. las 36 naciones? Dentro de Bolivia hay mucha riqueza, Claro pero está. todavía está por hacer por resurgir hacer cada una de ellas, resurgir. pero el boliviano no puede entenderse sin todas esas Sí, etnias que lo sustentan. sí, esa es la riqueza, sí, es como los productos que existen en Bolivia. Claro. Tenemos trópico, tenemos valles, tenemos Efectivamente. altiplano, entonces hay que entender ese, Claro. ¿no? Porque el altiplano sin el valle Efectivamente. no habría vida, ¿no? Efectivamente. Sí, el valle igual, ¿no? Así es que usted es boliviano nomás. Somos pues, al final, ¿no? Tenemos que aceptar, porque cuando viajas, a veces es bien complicado, ¿no? Ahorita ya, a ver, mostrame tu carnet, así, boliviano, sí. Sí, Yo creo que tu próximo proyecto tiene que ver con la conformación de una nación aymara, que tenga pero documentos otras como características. nación aymara. Pero tiene que tener otras características.
Quizás un parlamento aymara. Un parlamento aymara Claro. sería. Sí. Es muy lindo lo que nos comentas, Siku. Te agradezco muchísimo porque nos llevas a otra dimensión de nuestra linda Bolivia, que fuera de Bolivia sin toda esta riqueza, sin todas estas formas de pensar, que es lo que democratiza evidentemente nuestra cultura y lo que somos y lo que seremos, porque detrás de ti van a haber más Sikus. Yo espero, por favor, que estén trabajando tú y tu esposa en ese Sí. camino, ¿no? En crear más Sikus, porque es necesario y queremos que sigas trabajando como lo estás haciendo. Te agradezco muchísimo por la entrevista. Sí, voy a seguir siempre trabajando, como lo he hecho, ¿no? Con propios recursos. La mayoría de las cosas he hecho así. Y lo voy a seguir Y es haciendo lo que- hasta donde y se es lo que pueda. te agradecemos. Sí, de eso. verdad. Gracias, Siku. Te agradezco mucho. Gracias a vos. Muy bien. Ahí está nuestra entrevista en vivo, en directo con Siku Mamani. Realmente es una historia que nos deja muchísimo para repensar, para repensarnos, que es quizás la parte más difícil. Yo le agradezco por su compañía, porque nos haya escuchado a través de la 88.3. Le invito a que visite nuestra página de Facebook, Avia Yala Culturas Radio. Allí va a poder encontrar todas nuestras entrevistas desde que hemos comenzado y, por supuesto, escuchar, reconocer a nuestros artistas también desde sus propias palabras, desde sus propias vivencias. Ha sido un gusto. Gracias a La Doble por recibirnos cada fin de semana y recuerde que con usted estaremos el próximo fin de semana. Nos despedimos y lo hacemos con el sonido de Siku Mamani. Hasta la próxima. Mama